Si en tu iglesia te dicen que si tú no diezmas, le estás robando a Dios, te están mintiendo, te están manipulando y te están robando. ¿Por qué? Porque Dios jamás ha pedido que su iglesia observe el diezmo. No hay ni un solo versículo bíblico, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, donde se diga que la iglesia tiene que observar el diezmo. El diezmo que se recoge dentro de las congregaciones evangélicas no es más que un vil robo a un pueblo que no tiene que dar ni un solo diezmo. Primero, Jesús jamás enseñó el diezmo. Segundo, Jesús jamás diezmó. Tercero, la iglesia primitiva jamás diezmó tampoco. Cuarto, los apóstoles jamás enseñaron el diezmo. Quinto, el diezmo simplemente era un pacto entre Dios y su pueblo Israel. Y déjame decirte algo más. No todo Israel tenía que diezmar. ¿Quiénes eran los únicos que tenían que diezmar? Los agricultores y los ganaderos, nada más. Jesús jamás diezmó porque Jesús era carpintero. Pablo jamás diezmó. ¿Por qué? Porque él trabajaba en hacer carpas, tiendas. Pedro, mis estimados oyentes, jamás diezmó tampoco, ni ninguno de los apóstoles, porque sencilla razón. Bueno, porque eran pescadores. Por esa razón, como dije anteriormente, los únicos que diezmaban y tenían que diezmar eran los ganaderos y los agricultores. Así que si en tu iglesia te estás diciendo que tú eres un ladrón y le estás robando a Dios porque no diezmas, te están mintiendo, te están robando y te están viendo la cara. Así como suena. Sé que no suena bonito, suena feo, pero es la verdad. Como dicen en México, te están dando a tole con el dedo. Y bien sabroso. ¿Todo por qué? Porque no lees la Biblia, porque no la estudias, porque aceptas todo lo que te dice tu pastor sin examinarlo con la palabra de Dios. Ejemplo, los hermanos de Berea. Pablo les predicó, les enseñó, pero ellos hicieron algo muy sabio. Agarraron las escrituras y compararon las enseñanzas de Pablo, fíjese bien de quién estoy hablando. No estoy hablando de Gigi Ávila, estoy hablando de un apóstol, de un genuino siervo de Dios. Y aún así, los hermanos de Berea compararon las enseñanzas de Pablo con la palabra de Dios para ver si lo que Pablo enseñaba era palabra de Dios. Y lamentablemente muchos evangélicos son engañados, son manipulados, porque no conocen la Escritura. No la conocen. Ellos se burlan de los católicos y dicen, los católicos, aunque lean la Biblia, no la entienden, porque no tienen al Espíritu Santo. Pero ustedes lo tienen, y aún así son engañados. ¿Por qué será? Así que no te dejes engañar cuando te digan que tienes que diezmar, porque si no le robas a Dios. Mentiras del diablo. No hay ni un solo versículo bíblico donde diga que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que observar el diezmo. Otra cosa importante, una mentira que te dicen los pastores, muchos pastores, para que diezmes. Y la mentira es esta: tú estás pobre porque no diezmas. ¿En serio? Tú estás pobre porque no diezmas. Si esa expresión fuera cierta, tú estás pobre porque no diezmas. Si eso fuera verdad, ¿por qué razón Dios
prohibió que los diezmos o los pobres diezmaran. ¿Sabías eso? Dios prohibió que los pobres diezmaran. Es más, Dios ordenó que el diezmo, aparte de dárselo a los levitas, tenía que repartirse con los pobres, con las viudas, con los inmigrantes, con los huérfanos. Entonces, ¿por qué los pastores te dicen a ti que tú estás pobre porque no diezmas? Cuando Dios prohibió que los pobres diezmaran y aún pidió a Moisés que parte de ese diezmo que se recogía debería entregarse a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los inmigrantes. Ahí está en la Biblia, búscalo. Y vas a ver cómo tus pastores, en quienes tú confías, te están engañando, te están manipulando. Muchos pastores enseñan que tú prosperas dando diezmos. Curioso, ¿no se han fijado que los únicos que prosperan en la iglesia, que se van de vacaciones, que compran carros nuevos, que compran casas nuevas, son los pastores? Ahora, con esto no estoy diciendo que un verdadero siervo de Dios no se merezca un buen carro para servir a Dios. No, yo estoy hablando de aquellos manipuladores, ladrones, que manipulan a la gente usando la palabra de Dios para sacar ventaja económica y de esa manera hacerse ricos a base del sudor de la frente del vecino y no de la frente de ellos. Eso se llama robar. Y alguno me dirá, pero la iglesia necesita mantenerse, la iglesia necesita pagar luz, gas, agua. Sí, Dios ha proveído para la iglesia por 2000 años. La iglesia no necesita tu dinero. La iglesia no necesita que tú des un diezmo que Dios no te lo pide. La iglesia se sostiene primero por la gracia de Dios. Segundo, la iglesia no está requerida a diezmar, pero sí está requerida a ofrendar, que es muy diferente. Eso sí lo enseña la Biblia. Eso sí lo enseña el Nuevo Testamento. La iglesia tiene que ofrendar para que se paguen las necesidades de la iglesia. Pero diezmar, no. Eso es un robo, una manipulación. Otra cosa son las primicias. ¿Sabías tú que las primicias no son parte de la doctrina cristiana? Ni el diezmo ni las primicias son parte de la doctrina cristiana. Todo eso, el diezmo, las primicias, son los pretextos del pastor o pastores manipuladores, rateros, que usan eso para sacarte el dinero. A los pastores no les importa si tú tienes comida en tu casa. Y hablo de los malos pastores, no de los siervos de Dios, que realmente están pagando el precio de servir a Dios. Estoy hablando de los manipuladores, de los ladrones, del mal siervo, del siervo fraudulento, de ese que te roba en nombre de Dios. Cuídate, mi estimado hermano. Que Dios te bendiga y no te dejes engañar. Como dicen los mexicanos, no dejes que te den a tole con el dedo. Lee la Biblia, ora a Dios y verás que ese diezmo que das no es algo que Dios te está pidiendo. Dios te bendiga.